He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Aquí estamos una vez más con la presentación de la historia de los amigos, y particularmente estamos estudiando la historia en Guatemala y Centroamérica. Continuamos con la peste de 1917 a 1918. La Primera Guerra Mundial dio inicio en 1914. Permaneció por varios años. Los pueblos centroamericanos no sufrieron la guerra en sí misma, pero no pudieron pasar desapercibidos ante algunas de las consecuencias de ella, como fue la peste de 1918. Fue una experiencia tremenda y horrorosa, pero a la vez una gran oportunidad para la Iglesia de mostrar el amor de Cristo, una característica tradicional de los amigos. La peste era una especie de gripe con temperatura alta y sangre de nariz. Las casas permanecían cerradas. En las oficinas del gobierno había solo uno de turno. La Cruz Roja estaba lista para ayudar, pero también la iglesia tomó un lugar muy importante de ayuda. Las misiones se organizaron para auxiliar a los enfermos y algunos hombres ayudaban a recoger a los muchos muertos. Mantenían varias sepulturas abiertas. La misionera que entregó todas sus fuerzas en esta labor, dando medicina a los enfermos, fue la señorita Elena Kelsey. También ayudaron a algunos jóvenes nacionales como Samuel Morales y otros. Estos pasaban todos los días temprano por todas las casas tocando a la puerta para ver si todavía estaban vivos. Si nadie respondía a la puerta, rompían la puerta y sacaban los muertos, que eran enterrados en fosas comunes. En esa peste se hizo famoso don Vitalino Díaz por una medicina casera que él preparó para la peste, la cual extraía de una planta llamada Tres Puntas por la forma de sus hojas, y la conocían como la medicina de don Vital. Probablemente era la planta conocida como chacté. Es así como los amigos de Centroamérica tuvieron una experiencia más de la misericordia de Dios y una oportunidad de mostrar el amor al prójimo. Vamos ahora a presentarle una fotografía en donde aparece el grupo de misioneros del tiempo de la pandemia. Son los misioneros en 1919. Nótense atrás a don Guillermo Stanton, en medio de don Andrés Williams y adelante a Miss Ruth Esther Smith y Miss Matilde Hayworth. Al final de este año, los creyentes habían llegado a ser en número de 966. Al año siguiente se hicieron más campañas en Honduras. También se organizaron 7 juntas trimestrales, siendo una de ellas en Honduras. Se completaron los nuevos dormitorios para el colegio de niñas y se consiguió una pequeña prensa manual, comenzando así el ministerio de la imprenta. En 1920 falleció en Quezaltepeque la misionera Isabel E. Allen, quien había llegado al campo el 3 de mayo del año anterior. Ese año ya se contaba con 12 juntas mensuales y 1,306 creyentes. También estaban funcionando con toda fuerza el colegio de niñas Beula y el de varones
Veraca. Le presentamos ahora una fotografía con las clases de alumnos del Colegio de Niñas Beula en 1920. Puede notarse en la fotografía a la niña Sarita Morales. Hablamos ahora del colegio bíblico. Ya se ha mencionado de las actividades realizadas desde el principio para entrenar a los obreros en las Sagradas Escrituras. Todos los años se celebraban clases bíblicas especiales, pero siempre se sentía la necesidad de un estudio más formal y sistemático. Los obreros de ese tiempo eran Armando Peralta, Bernardino Ramírez, María Jurado, Juana Martínez, Ignacia Gutiérrez, Lino Molina, Antonio Méndez, Fernando Martínez, Chon de Prado, Victoria España, Vital Díaz, Benedicto Palma, Siriaco Damaso, María Teresa Recinos, Tomás Valle, Apolinario Álvarez, Pedro Leiva, Magdaleno Hernández, Cástulo Pérez, Elisa Aldanas, Tito Leiva, Constanza Vandenberg, Landelino Torres e Isidro Leiva. Todos estos y muchos más estaban esperando un entrenamiento más profundo en la palabra de Dios. Hasta entonces solo se tenían las clases bíblicas y posteriormente, en 1921, se comenzó un curso bíblico por correspondencia. El 3 de mayo de 1920, Dios habló a los misioneros en Chiquimula diciéndoles que debían iniciar una escuela bíblica. De una vez entendieron que era la voz del Espíritu Santo. El 10 del mismo mes recibieron una carta procedente de unos misioneros de La Paz, Bolivia, en la cual les preguntaban si ellos tendrían medios como ayudar a instruir en las Sagradas Escrituras a un joven boliviano, Juan Ayón. Al recibir esta carta, los misioneros entendieron que esa era el sello a la indicación del Espíritu Santo que habían recibido. De modo que les escribieron inmediatamente indicándoles que estaban listos para educarlo y responsabilizarse de sus gastos por 3 años de estudio. Mientras tanto, comenzaron a ver las posibilidades de apertura de esa escuela, la cual se fundó el 10 de febrero de 1921 bajo el nombre de Colegio Bíblico Berea, con Emma E. Burke, posteriormente de Stanton, como directora. Comenzó en Betania con 13 alumnos y 2 más que llegaron después. Presentamos ahora los alumnos del Colegio Bíblico Berea en 1921 como la primera promoción. Hablamos ahora de Juan Ayón. Entre los alumnos que llegaron después estaba Juan Ayón, el joven boliviano para quien Dios había preparado esta escuela. Sus aventuras de viaje fueron tales que deben ser mencionadas, ya que están estrechamente vinculadas con esta escuela bíblica y con los esfuerzos misioneros de los amigos de Centroamérica. Juan Ayón fue un joven nieto de un sacerdote católico, educado en una escuela metodista de La Paz, Bolivia. Fue convertido a través del ministerio de Guillermo Abel, misionero de la Misión Peniel de California. Desde su temprana juventud le gustaba ayudar en las actividades evangelísticas al aire libre. Joven aún, le fueron presentadas oportunidades para ir a estudiar en universidades sudamericanas y aún en seminarios de los Estados Unidos, pero mediante el misionero Guillermo Abel había llegado a conocer acerca de un colegio bíblico que estaba por iniciarse entre los amigos de Guatemala. Sintió que Dios le llamaba a ese lugar y despreció a las otras oportunidades para seguir el plan de Dios. Juan Ayón entró en contacto con Chiquimula, Guatemala, en mayo de 1920, pero desde noviembre ya no supieron más de él por mucho tiempo. Había emprendido un largo y dificultoso viaje que le hizo parecer perdido.
Presentamos ahora la fotografía de Juan Ayón y su esposa. Juan Ayón salió de La Paz, Bolivia, el 25 de noviembre de 1920, llegando al día siguiente al puerto Arica, en Chile. Después de 8 días se embarcó hacia Callao, Perú. En este país esperó 23 días para encontrar un barco en el cual pudiera trabajar por su pasaje. Luego, con la ayuda de un capitán de Ejército de Salvación, encontró un barco que lo llevara a Nueva York y le diera empleo a la vez. Sin embargo, el barco lo tomó equivocadamente. Comenzó su viaje hacia el sur, llegando a Caldera, Chile, el 12 de enero. Ahí cargaron el barco y tomaron camino al norte, hacia el Canal de Panamá. Debido a toda esa pérdida de tiempo, habló con el capitán del barco para que le permitiera dejar el trabajo al llegar a Panamá y buscar otro medio de transporte de ahí para Guatemala. El capitán estaba listo a favorecerlo de esa manera, pero por algunas inconveniencias en Panamá tuvo que continuar su viaje hasta Nueva York, a donde llegaron el 14 de febrero de 1921. Ahí desembarcó y llevó sus cosas a la policía. Al darse cuenta uno de los policías que este joven era de la iglesia Amigos, le preguntó si quería asistir a un servicio de los Amigos en Nueva York y le dio la dirección. Asistió a las reuniones y entró luego en contacto con ellos, quienes estuvieron prestos a ayudarle. Juan Ayón pensaba que de ahí podría embarcarse para Cuba y de Cuba para Puerto Barrios, pero no era tan fácil encontrar barcos que le llevaran en la ruta deseada. Pensó también la posibilidad de un embarque de Cuba a Honduras, pero todo era difícil. Fácilmente, uno de la iglesia se comunicó con la Junta Anual Amigos de California y lograron la ayuda de su parte. De modo que se hicieron los arreglos y salió en tren hacia Nueva Orleans, de donde se embarcó para Puerto Barrios, habiendo llegado el 8 de marzo. De ahí telegrafió a Chiquimula y continuó su viaje hasta Zacapa, donde le fueron a encontrar con bestias. El largo viaje terminó el 9 de marzo, 3 meses y medio después de haber salido de La Paz. Las clases habían comenzado un mes antes, pero ahí estaba ya listo a comenzar su carrera en el Señor. Juan Ayón era un joven bien ilustrado que hablaba español, aymara, un poco de quechua e inglés. Cantaba bien, tocaba guitarra y órgano. Así continuó siendo siempre activo en la obra. Terminó sus estudios habiéndose graduado en octubre de 1923 y el 26 de enero de 1924 contrajo matrimonio con Tomasa Valle, quien también se había graduado junto con él. Luego salieron de Chiquimula el 15 de abril, embarcándose en el puerto San José hasta llegar al puerto Mollendo, en Perú, y luego por tierra hasta La Paz, Bolivia. De esta manera se abrió aquel campo misionero de Bolivia, haciéndose cargo financiero de él las iglesias de Guatemala, quienes nombraron una junta misionera compuesta por 8 personas para atender las necesidades económicas de aquellos 2 nuevos misioneros. A ellos les enviaban la suma de $60 mensuales, reunidos por ofrendas sistemáticas de los creyentes. Le presentamos ahora la fotografía de los primeros graduados del Colegio Bíblico Berea en 1933 y se ve en la fotografía a Juan Ayón señalando su patria, Bolivia. Hablamos ahora de un progreso continuo. Ese fue un periodo de inmenso progreso. Hasta en las aldeas mismas aparecían líderes laicos prominentes.
Por ejemplo, se encuentran registros de la obra que efectuaba en Ipala Crisanta Hernández, originaria de San Jerónimo, Baja Verapaz, hermana de Tito y Magdaleno. Ella había sido una mujer temible, entregada a los vicios, y cuando conoció al Señor, aquel valor antiguo se convirtió en poder de Dios. Se cuentan muchas historias de las cosas que experimentó en sus campañas evangelísticas, pues recorría todos los alrededores de Ipala, predicando y evangelizando. Una vez fue a un lugar llamado Ceniceras en compañía de Manuela Morales y Sebastián Cárcamo, alumnos del recién fundado Colegio Bíblico. Ese era un lugar en donde abundaban los hombres malos. Al llegar una mujer les dio posada en su casa y precisamente a ella le tocó dormir en la cama de uno de sus hijos, quien andaba haciendo maldades por la noche. Cuando el hijo llegó a su casa muy noche y la encontró acostada en su cama, comenzó a golpearla con un machete corvo. Pero ella era mujer valerosa, le quitó el corvo y le dijo: a mí no me vas a hacer nada, Satanás. Y comenzó a hablarle de Cristo. Un momento más tarde estaba aquel hombre arrodillado entregándose al Señor Jesús. También se cuenta que cuando ella entraba a una cantina con sus 2 pistolas en mano, antes de ser creyente por supuesto, ningún hombre ipalteco se atrevía a entrar porque le temían. Pero ahora ese valor lo usaba para predicar el Evangelio. Su testimonio fue firme y murió el 24 de junio de 1954. Otro gran líder de los primeros tiempos fue José Dolores Munrayos Vargas, quien desarrolló gran labor evangelística en la iglesia de San Pablo Zacapa. Nació en Teculután el 22 de noviembre de 1876 y aceptó a Jesucristo a la edad de 36 años en un culto celebrado en Zacapa por los misioneros Carlos Anderson de los Nazarenos y Ruth Esther Smith de los Amigos. A continuación le presentamos una fotografía de José Dolores Munrayos Vargas y su esposa Josefa. En 1918, el año del gran avivamiento, contrajo matrimonio con su esposa Josefa de la iglesia de Río Hondo, Zacapa. Mientras José Dolores era evangelista, su esposa Josefa ocupaba algunos puestos en la iglesia y preparaba los programas de Navidad en compañía de Catalino Cruz de Pacheco. José Dolores viajó mucho con Miss Matilde Hayworth y Miss Ruth Esther Smith. Juntos visitaron la Unión de Zacapa, Roblarón, Roblarcito y Desmontes en la frontera de Honduras, todo a lomo de mula. También compuso el himno Voy al mundo anunciando. Falleció el 13 de marzo de 1963 y aún en su lecho de muerte evangelizó a sus hijos y amigos presentes. Hay muchas otras personas que se quisieran mencionar, como Pilar Álvarez, Gregorio García, Joaquín Vela, Fernando Martínez, José Figueroa, Vitalino Díaz, Tito y Pedro Leiva, Lázaro Benítez, Jesús María Morales, Elvira López, Concepción España, Ercilia Machorro y muchos más. Todo este fue un periodo de progreso a través de obreros laicos. También los alumnos del Colegio Bíblico Berea estaban comenzando a trabajar muy dedicadamente en sus fines de semana y durante las vacaciones. Anteriormente era de las escuelas de niñas y de varones de donde salían los obreros. En el año 1922 se construyeron las capillas de Gualán y de Puerto Barrios. También se inició la obra en La Reina, El Salvador. Otro gran paso en este mismo año fue la adquisición de una segunda prensa para la imprenta. Esta nueva era movida por pedal y facilitaba más el trabajo.
Esto hizo posible que los periódicos de Harvester y Corazón y Vida se comenzaran a imprimir ahí mismo. La imprenta llevó el nombre de Corazón y Vida. Le presentamos ahora la fotografía de don Pilar Álvarez. Y a continuación también le presentamos la fotografía de la imprenta Corazón y Vida con sus impresores. En los mismos primeros meses de 1923 comenzaron imprimiendo hojas de himnos. En octubre del mismo año, el misionero Andrés Williams se puso la tarea de imprimir 2000 himnarios con casi 200 himnos, los cuales salieron a la venta en enero de 1924. A esta se le puede llamar la primera edición del himnario Corazón y Vida. La segunda edición apareció en 1925. En el año 1923 se construyó el tabernáculo de Chiquimula. Los creyentes en todo el campo habían llegado a ser 2035. También fue en octubre de ese año la primera promoción de graduados del Colegio Bíblico. Ellos fueron Tomás Avalle de Ocotepeque, Honduras, Juana Velázquez de Chiquimula, Lidia Asturias de la ciudad capital de Guatemala, Sebastián Cárcamo de Erandique, Honduras, Manuela Morales de Tierra Colorada, Chiquimula, Victoria España de Concepción Las Minas, Chiquimula, y Juan Ayón de La Paz, Bolivia. Los actos de graduación se celebraron en el nuevo tabernáculo, a pesar de que aún no estaba terminado. Pasadas las clausuras, se celebraron nuevamente las clases bíblicas. Esta vez fueron en Tres Montes, Honduras. Los alumnos graduados y no graduados se preparaban para salir nuevamente a servir en las diferentes iglesias y nuevos campos. Por ese tiempo le fue cedida a la misión una parcela de tierra en El Salvador, cerca de la frontera de Honduras. Ahora le vamos a presentar una fotografía del frente del tabernáculo antiguo de Chiquimula. Muy bello frente. Aprovechando esa oportunidad, uno o dos obreros comenzaron a visitar esa región en forma ocasional, de donde surgieron las iglesias de la Reina y San Ignacio. El comienzo de esta nueva obra fue encomendado al pastor de Ocotepeque, Honduras. A principios de 1924 se hicieron los primeros esfuerzos de organizar a la juventud. Se organizó una sociedad de esfuerzo cristiano de intermedios con 41 miembros consagrados y entusiastas. Se tuvo mucho cuidado de nombrar únicamente miembros santificados para ocupar los puestos de la directiva y los comités. La mayor parte eran alumnos de las escuelas de la misión. Estos desempeñaron una extensa labor evangelística misionera. Entre ellos estaban Bernarda Cordón, Catalina Sandoval, María Medina, Domitila Rodríguez, María Pinto Rodas, Leonardo Humán y otros. En octubre de ese año también se tuvo la graduación del primer alumno de la escuela normal, que estaba anexa a las escuelas primarias de la misión desde 4 años atrás. El primer graduado fue Maximino Argueta. El siguiente año se graduaron Obdulia Viuda de Díaz, Ángel Castro y Salomón Prado. Es importante notar que en la escuela de varones Veraca, 90% de los alumnos procedían de hogares evangélicos y el 85% profesaban su fe en Cristo. En la de niñas, 80% eran de hogares cristianos, 48% eran evangélicas y un 21% eran muy pequeñitas aún como para hacer su decisión. Muchos de los alumnos eran un brazo fuerte en las actividades evangelísticas a los alrededores de la ciudad. En agosto de 1925 se experimentó entre las alumnas uno de los muchos avivamientos de su historia.
predicó el evangelista Pilar Álvarez, mientras muchas alumnas de las que habían permanecido rebeldes al mensaje de Dios, le buscaron con lágrimas. Se vieron muchos perdones y santificaciones. Le presentamos ahora fotografía del edificio del Colegio Amigos recién construido, todavía sin repellos. El 13 de enero de 1926 llegaron a Guatemala los misioneros Carlos y Doris de Tamplin, quienes 4 años más tarde se trasladaron a Bolivia como misioneros. A continuación le presentamos a los alumnos del Colegio de Varones Veraca. Y ahora les presentamos la fotografía de las alumnas del Colegio de Niñas Beula. En abril de ese año se reportaron 73 obreros en todo el campo. De estos, 58 estaban en Guatemala, 11 en Honduras, 12 en El Salvador y 2 en Bolivia. De entre todos, 7 recibían sostén parcial, 13 sostén total y 41 no recibían ningún sostén. El año 1927 no fue posible que funcionaran las escuelas de niñas ni de varones. El año siguiente, por primera vez en la historia, la misión unió las escuelas de varones y de niñas, desde párvulos hasta normal, formando una sola escuela a la cual posteriormente se le dio el nombre de Colegio Amigos. De las 4 personas que se habían graduado ya de la escuela normal, 3 de ellas se encontraban dando clases en el mismo colegio y uno de ellos, Ángel Castro, se fue ese año a los Estados Unidos para estudiar medicina. Por ese tiempo, la Sociedad de Esfuerzo Cristiano para Intermedios tenía 3 años de funcionar. En ese año se organizaron otras sociedades para edades más avanzadas, reuniéndose los 3 grupos al mismo tiempo, los domingos por la tarde en distintos locales. Al llegar a las vacaciones, los alumnos que participaban de estos grupos tuvieron que regresar a sus hogares. El resultado fue que ellos organizaron 5 sociedades más en sus iglesias. El 14 de octubre de 1927 llegó a Guatemala la misionera Inés Oakley, quien posteriormente rompió las barreras de los indígenas Chortí de Jocotán y los Pocomanes de San Luis Jilotepeque.
La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía Jehová. Oh, bendice alma mía Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía Jehová. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.